Nova barra d'eines, un videopodcast de la PAC. ¿Qué tal, Montserrat? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me alegro mucho de tenerte aquí para inaugurar esta serie de... una serie de entrevistas que se titula Nueva barra de eines, lo he dicho mal, ahora no. Y... bueno, que esperamos que sea una larga serie de entrevistas para generar un espacio de debate en el que poder tratar los temas que nos preocupan como sector y también los temas que la PAC está trabajando dentro de la Junta. Y queríamos invitarte a ti, Montserrat, porque aparte de ser artista e investigadora, pues bueno, eres un referente por la lucha de las buenas prácticas y la mejora de las condiciones laborales de nuestro contexto. Y queríamos, pues empezar esta serie de podcast contigo, pero también hablar un poco sobre la nueva publicación que hemos sacado recientemente, que se titula Guía para una remuneración justa y digna del trabajo artístico, en la que llevamos a cabo un análisis sobre la situación de las condiciones laborales de nuestro contexto artístico y, ponemos sobre la mesa las realidades económicas del trabajo artístico y la posibilidad de regularización a partir de unos estándares mínimos de tarifas. Entonces, queríamos traerte porque, aparte de que esta publicación es una iniciativa de la anterior Junta que tú presidías, también creemos que tu aportación sobre estos temas es súper necesaria y que puede ayudar a divulgar cierto tipo de información que parece que está estancada en ciertas reuniones y políticas e institucionales, ¿no? Entonces, tengo un montón de preguntas. Si quieres podemos empezar. ¿Sí? ¿Y tan? Vale, a ver si nos da tiempo. La primera es si crees que el consenso de unas tarifas mínimas ayudaría a la lucha contra la precarización en el sector. Sí, primero agradecer la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y felicitaros por el trabajo que estáis haciendo la Junta de la PAC. Es extraordinaria las publicaciones que estáis haciendo, no solo esta, también la de convocatorias cuidadas. En relación a la pregunta, evidentemente que sería una ayuda contra la precarización del sector, pero sí que nos tenemos que enfocar solamente en lo que es la institución pública cultural. Estos baremos o estas tarifas mínimas que se están planteando en esta publicación es muy difícil o muy complicado que el mercado del arte, o sea, las galerías o las ferias, sientan que eso es vinculante con ellos. Y esa es quizá la mayor dificultad. Pero hay una buena noticia en este sentido porque Abel Garriga, que es el abogado de la PAC, que tú sabes bien, parece que se ha abierto un camino a raíz de demandas de los escritores también en este sentido, que se pueda, en el marco del Estatuto del Artista, que las asociaciones que actúan como sindicatos, que es el caso de la PAC, puedan publicar ese tipo de tarifas, que no se vea como como decían en Europa, como una falta de respeto hacia la oferta y la demanda. Entonces, parece que se están abriendo puertas, pero cuesta mucho. Pero sí que es un buen ejercicio el que planteáis en la publicación. Sí, nosotros nos encontramos con este límite legal, ¿no?, de no poder publicar los números, pero sí que creíamos necesario poder presentar los resultados que habíamos estado trabajando durante 2 años. Y a raíz de ello sacamos una serie de conclusiones y tomamos el pulso al sector, a nuestro contexto, ¿no? Y algo sí que tuvimos claro, que las tarifas eran una herramienta, pero que debían ir acompañadas de un compromiso para asegurar unas condiciones básicas, ¿no? O sea, que no nos servía solo con publicar un número, sino que ese número no sería útil si no se respaldaba por unas condiciones dignas del trabajo. Y ahí surgió todo un análisis del contexto. Me gustaría saber de qué manera te has vinculado con la lucha por las buenas prácticas y de qué manera y cuándo aparece este término para recoger con fuerza las reivindicaciones del sector. A ver, si hablamos del Estatuto del Artista, marea un poco, pero desde los años 70 se está reivindicando un Estatuto del Artista, con lo que llevamos más de casi 60 años reivindicando.
Mi manera de vincularme con la lucha en las buenas prácticas empezó no solo como artista, sino como persona que estaba trabajando en un centro de producción. Y entonces ahí sí que los espacios de producción batallaban para tener más recursos, y en esa reivindicación entraban también la reivindicación de tener más recursos para pagar a los artistas más dignamente. Pero esto nunca se ha acabado de conseguir, porque como la tipología de los centros de producción, de las galerías, de las residencias, depende mucho de las condiciones personales de las personas que lo llevan, nunca se admite, cuando hablamos de buenas prácticas, cuando hablamos de todo el decálogo de buenas prácticas que llevamos años exigiendo, nunca ha habido una recepción de la palabra vinculante. No aceptan esa palabra. Claro, no se comprometen. No se comprometen, nunca se han comprometido. Siempre entramos en el territorio de las buenas maneras, de que vuestro trabajo es muy necesario, que evidentemente los artistas son muy importantes para el circuito, pero no nos aceptan que sean vinculantes nuestras propuestas. Y creo que ahí es donde el código de buenas prácticas, el tejido organizativo, el histórico que llevamos de lucha de muchos años, no acabamos de avanzar, porque no se acepta esta vinculación por parte de las personas que tienen que contratar o hacer los encargos a los artistas. Y también porque hay todavía una sensación, esto es muy personal, y lo estoy notando mucho últimamente, y es que tampoco desde el sector nos creemos nuestras reivindicaciones. O sea, hay mucho palo en la rueda dentro de nuestro sector, por una cuestión de que todavía valoramos el mercado como el único sitio en el que nos puede decir quién puede llegar y quién no. Y entonces se dice que el mercado se regula solo, que es una gran mentira, que ya lo sabemos en otros contextos. Y aparte el artista se siente que si no puede vivir de su trabajo, no es que no haya unas condiciones buenas para trabajar, sino que es cuestión suya, que es un fracasado porque no tiene el talento adecuado para llegar a cierto circuito. Cosa que sabemos que es mentira también. Yeah. Pero ahí se enreda mucho el contexto histórico de dónde viene el artista, qué significa el artista, quién hacía arte. Venimos de un territorio burgués que nos aclapara. O sea, que piensas que no se terminan de integrar estas condiciones básicas en el sector artístico, no solo por la falta de una promesa consistente de las personas que, bueno, pues dirigen o están en cargos de poder o están pensando los programas o la forma en la que se va a articular el contenido o el sector, ¿no? Sino también porque hay como una falta también de, una falta de conocimiento por los propios agentes, por las propias artistas, ¿no? Que nos sentimos que tenemos que el poder de reivindicar cierto tipo de condiciones laborales, ¿no? Sí, por lo que ya sabemos, porque hay mucho miedo, porque el sector es muy endogámico, es pequeño, es endogámico, la gente huye del conflicto. Nos basamos en que todo es apariencia, un artista no puede decir nunca que tiene dificultades económicas, no se ve bien. Entonces entramos en una realidad en la que la gente le prima más la oportunidad de poder llegar a reivindicar esos derechos laborales. Claro, si te pilla de joven, tú lo que quieres es llegar a, cuando ese llegar a no existe. Porque no hay una estructura una estructura que nos permita en Cataluña y en España que tú puedas llevar tu carrera artística adelante. Porque ahora se da también la circunstancia muy curiosa en que se ha diversificado tanto la práctica artística, hay tantos caminos, hay gente que trabaja para la institución pública cultural que no pisará nunca una galería, y hay gente que pisa una galería y no pisará nunca una institución pública cultural, cuando antes eso se daba por hecho, y ahora no se da. Entonces toda la gente que está trabajando con la institución pública cultural tiene una acotación en el tiempo, porque la institución pública cultural tiene que abrir y no puede tener un artista de cabecera, por decirlo de alguna manera. Entonces estamos falseando una realidad
en la que los artistas creen que pueden tener esa estructura de seguimiento y ese crecimiento, y no es cierta, no es cierta. Claro, entonces también me viene a la cabeza, ¿no? Cómo se habla al final de la lucha de clases, ¿no? Que estamos hablando de un problema de clases y a mí me da la sensación, yo vengo, bueno, pues de un contexto familiar en el que sí se tenía conciencia ¿no? De conciencia de clase, y me da la sensación de que el contexto artístico, bueno, no sé si alguna vez la ha tenido, esto tendríamos que echar de mano del histórico, pero sí pienso que todas las reivindicaciones que se hacen parece que están como en un loop, ¿no? Como que no se llega a traspasar el histórico, ¿no? El histórico de la lucha, el histórico que es una lucha de clases, ¿no? Que básicamente es unas reivindicaciones de derechos laborales, ¿no? No se está pidiendo nada desde el sector. Entonces pienso que aparte de como esta desafección de la que hablábamos, ¿no? De que el artista no consigue, bueno, pues creerse con el poder de reivindicar sus derechos, también hay como una falta de traspaso de información de lo que viene siendo la lucha de clases, ¿no? Y me gustaría saber qué piensas al respecto de esto. A ver, lo de la conciencia de clase es un problema que tenemos como sociedad. Eso ya cuando pasamos de ciudadanos a usuarios, creo que ahí perdimos muchos derechos. Pero también es cierto que en el sector lo que hace falta ahora, porque de conciencia de clase, claro, es un sector en el que hay mucha gente que se lo puede permitir. Hay gente que tiene las condiciones materiales de inicio en el que se puede permitir esperar la oportunidad, ¿no? Entonces, creo que ante la lucha, falta conciencia gremial. Claro. O sea, es indistinto que tú vengas de una condición material X o de una condición material Y. O sea, yo vengo de familia obrera, no tenía ningún tipo de vinculación con el tejido artístico. Yo me metí ahí por cabezonería mía. Y si no tienes contactos, no tienes dinero, no tienes gente dentro, o no tienes familia, o no tienes esa tranquilidad, es muy difícil llevar a cabo esa práctica. Pero siempre, supongo que por el hecho de ser hija de obreros y porque mi primer trabajo fue en una fábrica y estuve en una cadena de montaje, mi conciencia social la tengo muy clara. Pero nunca he encontrado en todos los años que llevo en el sector artístico esa conciencia gremial. La tenemos alguna gente, pero muy poca. Entonces parece que hay una separación cuando tú llegas a cierto nivel o a cierto estatus, parece que es como, bueno, ja us ho fareu, ¿no? No hay ese traspaso de conciencia de vamos todos a una, ¿no? Y por eso para mí creo que es básico la conciencia gremial. No ayuda las políticas culturales, las políticas públicas culturales que nos separan. Porque ahora es la novedad, ¿no? Los artistas digitales, es como nos han separado, ¿no? Es como si los artistas visuales, hubo esa separación entre artista plástico, artista visual, que ahora mucha gente reivindica y dice que no se tenía que haber cambiado el nombre, porque artista visual parece que emita a otras referencias. Pero claro, pasa lo mismo con ahora artista digital o artista electrónico. Entonces, creo que esa fragmentación que nos hacen normalmente desde la institución o esa manera de etiquetar agrava que no haya esa falta de conciencia gremial. Porque somos un gremio. O sea, yo reivindico que esto es un oficio. Independientemente que luego tu oficio tú lo traslades en cualquier disciplina o en cualquier ámbito, pero es un oficio y eso es lo que se ha perdido en la reivindicación. Claro. Sí, también como hay una cosa que noto y es una desafección general, sobre todo en las nuevas generaciones y en mi generación también, que a mí personalmente me preocupa, y que, bueno, que da pie pues no solo a ideologías que ya sabemos lo peligrosas que son, sino también como a una pérdida de fe de compañerismo gremial, digámoslo así, ¿no? Como esta fuerza, ¿no? de lo colectivo. Y me pregunto también si esta desafección puede venir por todas estas promesas que
bueno, que se hacen, o estos discursos vacíos que se lideran desde la institución, ¿no? O que justifican programas políticos, o la forma en la que va a tomar el sector ese año, ¿no? Las temáticas que va a desarrollar el sector ese año. Me pregunto si la desafección no viene por esa pérdida de fe, ¿no? O sea, si solo son promesas y luego nunca se ve en la práctica, estamos teniendo... Mi pregunta es, ¿es un peligro hablar tanto de esto y que luego nunca suceda nada? Sí, es un peligro. Y así estamos, porque llevamos muchos años reivindicando. El problema también viene de que hablamos con la gente que no tendríamos que hablar. Yeah. O sea, cultura no tiene poder. No tiene poder para hacer los cambios que necesitamos. Y no nos abren la puerta para hablar con trabajo, con Hacienda, con seguridad social, que eso, claro, ahora está regulado por el marco del Estatuto del Artista. Pero durante muchos años, cuando tú vas como asociación, lo sabes perfectamente, ¿con quién hablas? Con el regidor, el conseller, el técnico de cultura, del ayuntamiento, de la Gene, de quien sea. Pero nunca hablas. Eso se vio muy claramente cuando sucedió la pandemia de la COVID, en el que la Junta, a nosotras nos pilló en plena Junta, o sea, estábamos ahí trabajando para la asociación, y de repente los artistas visuales o los artistas plásticos o el artista no tenía más canal que todo lo que era pues esa repetición de discurso, de buenismo, de buen rollismo, pero que no accionaba nada. Y al final exigimos hablar con trabajo. Y solo tuvimos una reunión con trabajo directamente, que fue una reunión que fue como un domingo a las tantas de la noche, como si estuvieras haciendo algo ilegal casi, con compañeras de las escénicas, y de aquí agradecer que fueron las escénicas las que nos hicieron el pasillo para entrar, porque desde cultura no lo veían. Y entonces, bueno, yo creo que también las asociaciones gremiales de cada sector, si hacen fuerza, todavía ayudan más. Y gracias a ese pase que nos hicieron, nosotras pudimos poner la casuística del tema, porque desde trabajo se veía que como los museos y los centros de arte no habían cerrado, pues que no había problema con la actividad. Y tuvimos que explicar en esa reunión que estábamos sufriendo una falta de oportunidad, que aunque estuvieran los museos cerrados, los museos no en sus programaciones no sustentan el sector artístico. Entonces, bueno, y todo viene de ahí también, que hay una cosa que quizás es muy obvia, y por obvia, pero quiero decirla, y es que hay dos definiciones de artista. Bueno, hay muchas definiciones de artista, pero normalmente cuando hablamos con los políticos, la respuesta es en base a la definición de artista de la UNESCO, que es esa que toda persona que crea y tal, independientemente de si tiene si saca un beneficio económico y tal, es artista. En cambio, si tú vas a la página de la Seguridad Social de España, artista es el trabajador de escénicas, el de circo, el de danza y los técnicos asociados a las escénicas. Nosotras no nos contemplan, no salimos. No estamos en su definición. Entonces, si las políticas públicas, culturales, que se implementan, se hacen bajo esa perspectiva de buenismo, de buen rollismo de la UNESCO, que está muy bien que sea esa definición, pero la realidad de la cotización, el trabajo, la jubilación, todo lo más material, está definido por otra que no nos contempla. Y ahí tenemos un problema. Claro. Bueno, voy a volver un poco a la investigación, porque, sí, que hay muchísimos temas. Sí. Y una de las cuestiones que salían en las conclusiones que salían en la investigación era que hay una serie de tareas que no están como visibilizadas, ¿no? Que nosotros llamamos tareas invisibles, y que estas tareas, al no estar visibles, pues no se presupuestan. Entonces esto da lugar a un desequilibrio entre la fuerza de trabajo y su retribución económica.
eso está un poco ligado también, la pregunta está un poco ligada también con la falta de valor o la falta de conocimiento de lo que es el trabajo artístico, ¿no? Pero, ¿tú crees que las personas que fijan estas partidas presupuestarias, honorarios, tienen en cuenta lo que implica llevar a cabo un proyecto artístico en todas sus fases? No, la mayoría no. La mayoría no. Sí que hay directores de centros y sobre todo algunos que tenemos ahora actualmente en centros importantes de Cataluña, sí que tienen esa mirada, pero de entrada, si tú trabajas con la municipalidad, con técnicos de cultura, si muchos no saben ni las condiciones que tiene un autónomo para facturar y qué implica para un artista el desconocimiento de cuando le dicen el encargo son 5.000 euros, impuestos incluidos. Esos impuestos incluidos, la administración te lo deja ahí plantado y el artista al final se da cuenta de que los 5.000 que él cree que tiene, tiene 3.000. Claro. Entonces, ahí eso es una primera manera de no ver la visibilidad de todo el trabajo, pero aparte no tienen la conciencia, lo que dices tú, de los desplazamientos, de el tiempo de conceptualización de proyecto, del tiempo de producción. Normalmente tenemos que avanzar la producción porque la institución es lenta burocráticamente hablando. Avanzas la producción, los honorarios normalmente los cobras al final un poco con... o sea, no se plantean tampoco pocos espacios, se plantean una bestreta. En el sentido de, bueno, si tú empiezas un trabajo, un lampista cuando te viene a casa a hacer unas obras, tú le pagas el 50% para que pueda comprar los materiales. Eso no sucede. Entonces, en ese sentido, vas sumando pieza a pieza y ves que no se contabilizan todos los trabajos. En ese sentido, la guía que habéis hecho lo remarca muy bien, pero aparte hay me sale en catalán, un decalage. Sí. Entre cuando tú tienes que producir esa obra, cuando tú tienes que conceptualizar esa obra, y ese dinero no está. Ese dinero no llega. Entonces, siempre estás tú haciendo la inversión antes de que la institución publica. Y si ya vamos al ámbito privado, a las galerías, sí que hay galerías que son conscientes y las más profesionalizadoras o profesionales sí que son conscientes de ciertas cosas, pero en el mercado del arte hay tantas capas y tanto espacio encubierto que al final lo único que les importa es que tú cuelgues o muestres independientemente del tiempo que te pases con ello, ¿no? Y lo achacan muchas veces a la pasión del artista, ¿no? Que a veces nos excedemos. También tenemos que gestionar el entusiasmo, como dice Zafra, ¿no? Muchas veces que venga, nos embalantonamos y quizá no hace falta darle tantas vueltas. Claro. Pero sí que tenemos un problema, sobre todo en técnicos de cultura de ayuntamientos pequeños, en que se creen que el artista continúa siendo aquella persona individual que hace una obra de sus cosas y que no tiene ninguna necesidad más que colgar o mostrar la pieza. Y ni se plantean ni honorarios, ni se plantean nada, ni producción. Entonces simplemente es que tú te la juegas a un hipotético público que te pueda comprar o encargar alguna cosa. Nosotras en la investigación hacíamos mucho hincapié en generar un buen modelo de encargo en el que se preveyera todas las fases del trabajo, un calendario y se pensara también en el momento en el que el artista estuviese, ¿no? Porque no es lo mismo estar en un momento en el que estás investigando que en un momento en el que necesitas dinero para producir, ¿no? ¿Crees que el modelo de encargo podría ayudarnos, o sea, la precisión en el modelo de encargo podría ayudarnos a establecer unas mejores condiciones y a prever todas esas tareas invisibles? Sí, pero hay una cosa muy curiosa. La mayoría de los artistas nos regimos por el régimen de autónomos. Uh-huh. Somos los únicos autónomos que no pactamos nuestro precio. Yeah. Entonces, por mucho que hagamos el despliegue de estas son los trabajos que no estáis visibilizando, cuando una institución te dice 4.000 euros por hacer un montaje aquí, uh-huh. te da el pack. A partir de ahí es responsabilidad tuya cuánto tiempo le das a ese hipotético
número. Eso es para mí es una, ¿cómo se dice? Es como una jugarreta extraña que nos hace la administración, porque si como autónomas no tenemos derecho a pautar nuestras tarifas en función de los trabajos que tenemos que hacer, estaremos siempre en inferioridad de condiciones, porque nunca se lo van a plantear. O sea, eso sucede si nosotras podemos poner las tarifas encima de la mesa. Si no, no va a suceder, porque el centro te va a decir, me parece bien, pero yo solo tengo 2.000. Claro, no sabemos cuánto vale nuestro trabajo. Exacto, no lo sabemos. Entonces, es como una contradicción en que estamos en un régimen de autónomos que es de profesionales liberales, pero no tenemos ni siquiera unas tarifas propias, y si las tenemos, así de motu propio o de compañerismo que te lo vas diciendo, son bajas, porque al final cobramos muy poco por el trabajo que hacemos. Incluso no contabilizando los trabajos invisibles, cobramos poco, porque no te permite ahorrar, no te permite, o sea, producir práctica artística no es una cosa que la puedas hacer en poco tiempo. Necesitas el tiempo de maduración, el tiempo de conceptualizar, todo ese tiempo, ¿a quién se lo imputas si no tienes un encargo? Claro, claro. Sí, también otra cosa importante en esto que decías de que los presupuestos te vienen dados y que es el artista y el artista el que tiene que adaptarse a esa cifra económica. Otra de las cosas que se veían en la investigación es que esto hace que afecta a la formalización del trabajo artístico y a la práctica, ¿no? Porque tienes que adaptarte a esas partidas presupuestarias, a ese calendario, ¿no? Y al final está como la práctica artística se está viendo influenciada por cómo se están pensando los presupuestos. Entonces, era como una anotación que hicimos dentro de la investigación de cómo estaba influenciando esta toma de decisiones, no solo en las condiciones económicas y materiales del trabajo artístico, sino en la propia práctica, ¿no? Y entonces a mí me gustaría ver cómo en el futuro sale no sé cómo aparece esto dentro de la teoría del arte, ¿no? Cómo se refleja. Me preguntaba también, Montserrat, si estas tarifas mínimas y estas condiciones laborales pues estuviesen a la orden del día dentro de las mesas de reunión de las administraciones e instituciones, si esto sería importante no solo para mejorar el sector, sino también para que se hiciese una pedagogía futuro, ¿no? O sea, que no se esté haciendo estas cosas, como decíamos antes, influye en la desafección, ¿no? Y eso conlleva muchísimos problemas, no solo en el nivel, a nivel de nuestro sector, sino a nivel político, ¿no? De cómo se genera la confianza en las instituciones que nos están, que están trabajando para nosotras, ¿no? Me gustaría saber qué piensas al respecto de esto. A ver, quiero decir que no tienen que no solo es un compromiso con el sector y con las reivindicaciones de un sector y con la idiosincrasia de un sector, sino que también es un compromiso social, ¿no? O sea, si empezamos a dejar de creer en las instituciones o empezamos a dejar de creer en los marcos que intentan apoyar, ¿no?, el sector de la cultura, pues claro, estamos perdiendo como una herramienta muy necesaria, ¿no?, que es la capacidad de creer en aquello que se está que se está erigiendo como algo transformador, ¿no? Como algo que tiene la capacidad de transformar la sociedad o tiene la capacidad de establecer los marcos de cómo vamos a vivir, ¿no? Entonces yo no sé si cuando se hace cultura, cuando se piensan estrategias para mejorar el futuro, si estrategias o se piensa cómo erradicar la precarización, se está pensando desde este marco, ¿no? A ver, yo creo que la cultura la hacemos entre todas y es lo que nos construye como sociedad. Y entonces ahí no hay profesionalidad, no hay sector. Yo creo que cuando hablamos de cultura, creo que es justo que reconozcamos que la cultura la hacemos los vecinos, la hacemos la ciudadanía con nuestra
con nuestros orígenes, con nuestras maneras de ver y con nuestras relaciones. Si hablamos de práctica artística y a nivel de precarización, a mí, si ves el histórico de cómo el capitalismo nos ha forzado a ser consumidores y a estar constantemente conectados, hemos sido un ejemplo para malbaratar las relaciones o las condiciones laborales de otros sectores. Al final hemos sido como el ejemplo para poder precarizar más, ¿no? O sea, el artista está acostumbrado a no tener una continuidad, a adaptarse a los presupuestos que le presentan encima de la mesa, todo por un afán que podríamos discutirlo, si es de conseguir un éxito que para mí no existe, o si es cuestión de ego, o si es cuestión de... O para realizar tu trabajo. O para realizar tu trabajo. Pero eso se está... Al contrario, nuestra lucha no ha favorecido que eso mejore. Y el capitalismo neoliberal nos ha pasado por encima y nos ha rebasado. Entonces, o hacemos la lucha conjuntamente con todos los sectores. Ya. O sea, si hiciéramos el cálculo de lo que cobramos por nuestros trabajos, lo que cobramos la hora por cada trabajo que hacemos, veríamos que a nivel de jerarquía laboral estamos con la gente que tiene trabajo no regulado, que está en precario, que hay una demanda muy aleatoria, que nunca sabes cuándo te puede tocar. Entonces, o nos unimos todas en base a esa base de que ya va más allá del sector, o no avanzaremos. Y creo que aquí la reivindicación es la renta básica universal. Ya. Porque esa era mi siguiente pregunta. Exacto. Porque para mí es la única que nos puede, más allá del sector artístico, más allá del sector de la práctica, las condiciones materiales para asegurar que la gente cuando nace tiene unas condiciones básicas aseguradas, como es el derecho a la vivienda, los suministros, la comida, que eso ahora no está sucediendo. Ayer vi una pequeña noticia en un programa de televisión en el que el sistema financiero, que es ahora el que regula todo, no tiene ningún compromiso con las políticas de vivienda. Entonces ya podemos protestar que el sistema financiero, así como el sistema bancario anterior, o perdonen los expertos por decir nombres que no tocan, sí que tenían un compromiso social con la vivienda. En cambio, el sistema financiero, desde que los desregularizaron y lo abrieron y es la selva, no tiene ningún compromiso. Entonces, nosotras nos creemos como de un estado en el que materialmente no estamos. Es un poco esquizofrénico, creo, esto. Disociación. Sí, un poco. Estamos un poco disociadas. Sí. Claro, porque la renta básica universal sería una de las herramientas que tendríamos para esta mejora de las condiciones laborales o para entender la idiosincrasia del trabajo artístico. Exacto. ¿Y qué más herramientas tenemos? Seguir en la lucha, las asociaciones profesionales, la PAC creo que aquí hace un gran trabajo. Creo que hay que explorar, y era una cosa que lo discutimos en su momento también, el hecho de que si todo el artista tiene que ser autónomo para regular su trabajo, pues ¿por qué no ponerse en los sindicatos de autónomos generales, ¿no? Del rango general, y hacemos una plataforma desde allí de lucha? Esa es una experiencia que no se ha probado y creo que se tendría que entrar ahí, porque al final son ellos los que hablan con Hacienda y Seguridad Social, porque el estatuto del artista no nos va a servir. Había fe en el estatuto, ¿eh? Montserrat no No, yo no lo veo. O sea, en una conversación que tuve con el grupo de estos grupos interministeriales, cuando puse encima de la mesa eso de que a nosotras lo que nos teníamos que, lo que nos facilitaría sería una fiscalidad adecuada a nuestra casuística de trabajo, me miraron con cara, uy, esto lo tienes que hablar con Hacienda, y con Hacienda... A mí no me metas. A mí no me metas. No, y Hacienda Hacienda no entiende que yo me dediqué a una práctica en la que no me da dinero. Lo primero que te va a decir es, búscate un trabajo. Claro.
Es así. Es que ser artista no es trabajo. Exacto, y ahí Claro, es esa el es la inicio, lucha. y esa es la lucha. En todo esto que he estado trabajando últimamente, encontré un cuadro en un libro que tiene Larry Shinner, sí, creo que analiza cuándo cambiamos de artesano a artista. Y hay un cuadro que es muy, muy chulo que pone lo que era del artista, el talento, el genio, la creación, bla, 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 todo. En un momento dado de la historia coincide artista y artesano, o artista y artesana, es lo mismo. Cuando se separan, o sea, cuando el arte ya habla de sus propias motivaciones, se separa y entonces como que el genio se queda para el artista, el artesano es el reproductor, tal. Pero hay una palabra final que el artista es libertad, entre paréntesis, juego, y el artesano se queda con industria, entre paréntesis, pago. Ya. Y yo creo que ahí es la clave de todo, en el que, y sobre todo movimientos, pues, yo que sé, el movimiento Dada, o sea, hubo muchos movimientos de las vanguardias en el que era gente pudiente, era gente que no se tenía que preocupar por una Alquiler, supervivencia, claro. por pagar un piso, por comer, por llenar la neverita, y jugaban. Y estos no lo califican como trabajo. Entonces es muy difícil. ¿Cómo regulas un trabajo que no quiere ser regulado? Que hasta los propios artistas no quieren que sea regulado. No quiero decir que todos, no generalizo. Pero todas conocemos y sabemos de gente, cuando planteas estos temas, si el arte o la práctica artística es un trabajo, te dicen que no. Te dicen que no lo es. Entonces tenemos que desgranar y ver qué prácticas de las que hacemos sí pueden ser consideradas un trabajo. Y eso no lo va a hacer Hacienda, ni lo va a hacer trabajo, lo tenemos que hacer nosotras. Y entonces eso supone un coste, porque eso es tener abogados que vean nuestras casuísticas, y en eso nos lo tenemos que creer. Y entonces, si todo el mundo tuviera conciencia gremial y todo el mundo que hace cosas estuviera asociado a la PAC, por ejemplo, por poner un ejemplo, no seríamos 300 y pico, sino que a lo mejor seríamos 3.000. Ya. Y con 3.000 ya tienes una fuerza económica, porque puedes pedir que se hagan derramas, Bestret o lo que sea para poder tener esos abogados y que esos abogados entren en juego. Y que puedan, que sean abogados que conozcan nuestra casuística y que digan, bueno, ¿qué pasa con un artista que está en su estudio trabajando, pensando? ¿Quién lo valora? Si no tiene una producción finalista, ¿quién lo valora? ¿Cómo se valora? Exacto, ¿cómo se hace eso? Entonces tú dices, bueno, un escritor tiene lo mismo, pero tiene un premio Planeta que son 100.000 euros. O tiene muchos. ¿Qué tienen los artistas? ¿Cuáles son los premios, las convocatorias? Cuando llegas a algo, ¿qué significa? La neverita no te la llenan tampoco. Entonces, hay esa sensación, a mí, lo de la libertad y el juego enfrente de la industria y el pago. Parecía que en un momento dado el artista valoraba más la libertad, pero la libertad la tiene quien se la puede permitir. Sí, que nos dejen jugar, ¿no? Exacto. A las trabajadoras que nos Exacto. dejen jugar. Un poco. Mira, y otra pregunta que yo siempre me hago es, ¿y la huelga? ¿Cómo se hace una huelga de artistas? Si no consigues que los artistas que tienen realmente poder de negociación se sumen, no. Eso se ha planteado muchas veces, una huelga. Pero no. Aparte, el sector siempre se mueve en última instancia por cuestiones económicas y por urgencia. O sea, todas las plataformas de lucha que han salido, quito las profesionales de lado, pero por ejemplo, Salvem Canchalán, porque Canchalán lo cerraban, Salvem Can Felipa, porque cerraban Can Felipa. Hubo en el 2012 cuando hubo los impagos de la Generalitat, que salió la plataforma 8 de octubre. Siempre es en cosas muy puntuales, porque o no nos pagan, o no, o tal, o cierran este espacio, o tal. Pero luego no hay una continuidad de esa unión. No hay un creerse esa interlocución. Primera, porque el trabajo es voluntario, siempre este trabajo activista de ir venga rascando, pero tampoco hay esa conciencia general de poder cambiar las cosas. Entonces, bueno, lo que decías tú antes, ¿no? Esa desgana de repetir siempre lo mismo,
Ya. Hace que tú ya no te creas tampoco ni tu discurso. Sí, ¿no? Y que tiene ese cierto peligro, ¿no? De muchas promesas, pero luego que no se lleguen a traducir a la práctica. Y a veces siento que que tenemos un poco de miedo a, bueno, pues a hacer cierto tipo de cosas, ¿no? A decir colectivamente que no, ¿no? Pues hasta aquí, ¿no? Y que creo que en los tiempos que estamos viviendo, creo que igual es necesario como igual empezar a generar unos cambios un poco más radicales. Y eso no significa como empezar a derramar sangre ni nada, ¿no? Es como que parece muy, bueno, como que en nuestro imaginario parece que vamos a sacar la espada de los artistas y empezar a cortar cabezas, ¿no? Significa como empezar a parar un momento, parar y empezar a pensar qué estamos haciendo, ¿no? Porque solo lleva como una bola de, bueno, sí, de precarización y de sacrificio que al final termina a muchas personas dejándolas al lado, ¿no? Porque, bueno, parece que el sector solo está hecho para una energía que es la del principio, que se deja un poco llevar y tiene como pues esas ganas, ¿no? Pero ¿qué pasa con las medianas carreras o las carreras que ya están llegando a su fin, ¿no? Entonces, bueno, pensaba que eso, que al final, bueno, igual nos hace falta un poco más de tener un poco menos de miedo. No sé cómo lo ves. Sí, menos miedo, menos egoísmo, menos pensarse en el contrario, porque al final, claro, si tú dependes de una profesión que no está regulado, de un mercado en que la demanda es totalmente aleatoria y totalmente subjetiva, o sea, ya no hay un baremo. Antes decíamos que todo lo que nos provoca la situación de la pasión, ¿no? Uno crea porque tiene esa pasión o esa pulsión dentro, por amor al arte hago ciertas cosas, es un veneno que se nos ha inoculado y que no nos hace ver ese parón de decir, bueno, hasta aquí llegué. Porque además la práctica artística va en contra de todo lo que es humanamente maravilloso. O sea, tú no puedes formar una familia si pretendes vivir del arte. Nunca encontrarás el momento en ser madre, nunca encontrarás el momento en poder tener de unos descansos, porque siempre estás con cuidado, que no se me pierda la oportunidad. Siempre estamos como a punto de coger un tren que se nos escapa. Y yo lo que me he dado cuenta en la vida o lo que yo decidí es que ese tren se paró, yo la zanahoria ya no la persigo, pero eso tiene un coste, tiene un coste personal. Pero al final, si al final tú haces las cosas por inercia, en este país da igual que seas emergente, que seas de mediana carrera, como que ya estés en una hipotética cima o en un hipotético estatus. Cuando vino la COVID, la gente que habías puesto en el MACBA, en el Reina, con carrera internacional y tal, no tenía dónde caerse, ni qué hacer. Y ni ahorros. Ni ahorros, por lo que, volvemos a lo de antes, nuestros precios no nos permiten ahorrar. Porque además esa pulsión y esa pasión nos hace ser desprendidos. O sea, estamos en una contradicción constante. Y a mí me parece muy bien que la PAC se plante ante cosas como Manifesta, por cómo se ha ido desarrollando, se plante con el Centro de Arte de la Fabra y Coats, que también se plante con las políticas que se están intentando implementar desde el Ayuntamiento de Barcelona, con estos cambios que están habiendo, incluso se plante ante la falta de respeto hacia nuestro trabajo. Creo que como colectivo la PAC lo puede hacer. A nivel individual es más difícil, sí. Eso sí. Pero bueno, yo he estado en situaciones en las que me he negado a hacer ciertas cosas. O, sobre todo, también tenemos la responsabilidad muchas veces en que nos damos cuenta cuando la institución nos maltrata y no nos damos cuenta, que eso también lo reflejáis en la guía, cuando nos maltratamos entre nosotras. Cuando a mí me encargan una cosa, ay, que tengo 3.000 euros y tal, Violeta, ven conmigo, me haces esto, te pago poco. Sí. Estamos dando por bueno la precarización y precarizamos al mismo tiempo. Sí, la cadena de precarización que llamamos. Sí. Exacto. Entonces, o paramos. En este sentido, una huelga se nos reirían a la cara directamente. Porque vivimos en un mundo en el que producción de obra no falta.
si tiene más calidad o menos, si es una transformación social lo que estás viendo o no, si es crítico o no, eso es lo de menos. Pero producción artística tenemos para aburrir. Entonces van confiados porque pueden elegir. ¿Tú eres protestona? Pues no vas a venir más. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención a mí era, una de las preguntas que teníamos en la investigación era por qué se aceptaban trabajos mal remunerados. Y una de las cuestiones, aparte de, bueno, pues tener una estructura de mantenimiento económico por detrás, ¿no? Que ya sea patrimonio familiar o un salario fijo, también, bueno, los procesos de negociación largos que terminan desgastando y que al final terminas aceptando porque ya no pueden más, porque la balanza no se decanta por ti, ¿no? Otra de las cosas era este miedo a que no ser contratadas, ¿no? Exacto. O también porque una propuesta de exposición del MACBA, bueno, pues tiene un impacto curricular. Exacto. Pero claro, el miedo a no ser contratadas, el miedo a tener una mala reputación, hace que ni siquiera nos planteemos llevar a cabo un proceso de negociación. Entonces, esto lo que refleja es una vulneración total. Estamos pendientes de un hilo, ¿no? O sea, pendientes de un hilo perverso. Y además, cuando hay un trabajo no retribuido, si tú tienes tus condiciones materiales resueltas, tú eso lo puedes convertir en prestigio. Mira, me ha llamado el MACBA. Claro. Evidentemente no vives de lo que te paga el MACBA, pero me ha llamado el MACBA, con lo que yo tengo un prestigio. En cambio, el artista que no tiene medios materiales y que va haciendo pluriempleo incluso en la misma práctica, que haces docencia, que haces conferencias, ponencias, que haces incluso producción, eso lo vives como una frustración de que te llaman la máxima museo importante y al final te paga que dices, hola, pero no estoy yo aquí, no he llegado, pero no estoy yo aquí, no tendría que haber otras condiciones, y te das cuenta que no. Entonces genera una frustración, porque al final dices, bueno, tanto rollo para esto, o sea, tanto esfuerzo, pero yo creo que nos priva más esa libertad que decíamos, nos priva. No somos personas que entendamos el trabajo como de 8 a 5 o de 9 a 3. Sí. Esa libertad es el pago. Y a veces la sociedad nos lo dice directamente a la cara, ¿no? Tú te dedicas a esto porque quieres. Y en ese porque quieres va implícito todo lo que nos pasa. Sí, es como si no tuviésemos derecho a elegir nuestra propia vida y como que si elegir nuestra propia vida pues no fuera digno de que tengamos unas condiciones laborales o de vida normales, ¿no? Como se las puede reivindicar todos los sectores o todo el mundo, ¿no? Sí. Tenía otra pregunta, pero creo que ya la hemos ido contestando a lo largo de la entrevista. Pero bueno, quería zanjar un poco la entrevista contigo, Montserrat, hablando de como un escenario futuro, ¿no? O sea, ¿cuál es ese camino que tenemos que seguir? O sea, ya hemos ido hablando de lo que haría falta, pero creo que ¿cómo se podría puntualizar así, ¿no? Así como toque final. A ver, yo un poco recapitulando, lo tenía aquí apuntado, reconocerse como iguales, independientemente de las condiciones materiales y disciplinas. Creo que eso es básico, esa conciencia gremial tiene que existir. Eso en otros sectores lo tiene muy claro. Y entonces creo que nuestro sector, sea toda la cadena de valor de nuestro sector, tendría que ser consciente de que si los artistas tienen mejores condiciones, eso es en beneficio de todas. O sea, tendremos una mejor práctica, un mejor objeto, si tú quieres llamarlo, o un mejor proceso. Sí, la calidad, ¿no? La calidad subirá. Aceptar que quien no quiere ser profesionalizado, porque es si la práctica artística es un trabajo o no, hay diferencias. Entonces, por favor, los que no lo vean así, que se retiren. Que nos dejen paso. Y que dejen paso a la gente que sí que realmente lo ve como un trabajo. Necesita comer. Y que necesita comer, exacto. Dejar de hablar con cultura, más allá del estatuto del artista. Entiendo que el estatuto del artista tenemos que estar allí, pero dejar de hablar con cultura y tener la conversación con trabajo, hacienda y seguridad social. Ese es nuestro camino.
salir de esta dicotomía de éxito o fracaso, o sea, pensar que todo pasa por ti, que es una cuestión personal, el que tú llegues o no llegues, es mentira, es falso, las condiciones marcan y la falta de estructura que tenemos también. Esta idea de lo que hablábamos del mercado del arte, y en ese apartado que, bueno, es como el máximo, es el mercado del lujo. Y entonces el lujo se entiende como un bien escaso. Y aquí la pregunta es que el mercado hace la selección pensando no solo en el talento, sino en el número de artistas que puede mantener. Y eso es importantísimo. Claro. Porque si tú tienes esta vinculación con los artistas, o sea, sobre todo con la gente que está estudiando carreras artísticas, con esta diversificación de prácticas y tal, pero al final el mercado, el objeto, es de lujo. Y eso es escaso, por eso es lujo. Entonces te va a delimitar la gente que puede llegar allí. Y lo mismo pasa en las galerías. ¿Cuántos artistas puede absorber una galería? 13, 14, como mucho, al año. Depende de la galería. Sí. Y depende de las galerías. Entonces, creo que tenemos como un embudo en el que hay mucha gente al inicio intentando entrar, y hay un embudo muy pequeño, muy estrecho, en el que si tú no tienes oxígeno de entrada, es muy difícil de que te sostengas en el tiempo. Y entonces da igual que empieces, que seas mediana carrera, Y entonces para mí es vital explorar esa vía que te digo de, pues metámonos con los autónomos y vayamos con los autónomos de la mano y digamos, esta es nuestra casuística, esto los que hacen las gráficas, los trabajadores de gráficas se metieron ahí gráfico, sí, y ahí ganaron algo, pero nosotras no lo hemos hecho eso. Es cierto que eso no implica que la asociación no tenga su peso, porque nos conformamos en asociaciones profesionales porque no podemos formar sindicatos según la ley sindical española, porque tú para ser delegado sindical tienes que tener una continuidad con la empresa que te contrata de 6 meses. Y eso no sucede en el ámbito artístico, no nos contratan de esta manera. Exacto. Y entonces, por eso las profesionales hacen esa misión. Pero eso la gente no lo sabe. La gente todavía reivindica un sindicato. Pero el sindicato actualmente es la PAC. Y ahora con el Estatuto del Artista sí que se ha ganado, pues eso, que tenemos todo el derecho a ser el sindicato y que nosotras como asociación podemos mostrar esas tarifas que hablábamos al inicio de nuestro trabajo. O sea que yo creo que es visibilizar más, hablar no solo con cultura, sino con trabajo, Hacienda y Seguridad Social, y el reconocerse entre iguales y, por favor, dejar ese discurso buenismo porque no nos aporta nada. O sea, si yo me he cansado de reuniones y a veces hablándolo con vosotras también, pues estáis hasta aquí. Sí. Porque al final el político lo tiene fácil. A él le piden que tiene que tener 5 reuniones con el sector y las hace. Pero no se piden cuentas. No se piden acuerdos. Si realmente quieres fijarte si te están tomando en serio o no en una reunión, mira si toman apuntes. Ya. O sea, yo he estado en muchas reuniones en el que yo he apuntado lo que ha dicho la gente y los responsables, y luego ellos no apuntan nada. Y de repente luego tienen el cuajo de escribirte y decirte, por favor, ponme por escrito todo lo que me dijiste el otro día. Ya. Entonces, es una falta de respeto, con lo cual creo que no tenemos los interlocutores con la fuerza precisa y creo que ahí es donde tenemos que poner el callo. Muy bien, Montserrat, muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, podría seguir mucho más, pero bueno, pues ya tenemos estos minutos. Y nada, agradecerte que seas la primera entrevistada y larga vida a Nova Barra de Einas. Sí. Muchas gracias a vosotras. Vale, un abrazo, Montserrat. Chao. Un abrazo.